Vamos con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. David, muy buenos días, te saludo a ti y a todo tu auditorio, como siempre. Gracias. Oye, entre el mundo de situaciones que estamos viendo con Trump, con Biden, ¿qué hay que destacar el día de hoy? Porque hay temas para aventar para arriba y bueno, entre ellos, pues ya sabes, lo que dijo la jueza de que Trump cometió fraude para hacer su fortuna, ¿no? Sí, ayer una jueza ya le imputa directamente al expresidente Donald Trump otra acusación más, es la larga lista ya de juicios que tendrá que enfrentar sobre haber él inflado de alguna manera su fortuna, sus números, y eso en Estados Unidos, tú sabes, David, el mentir y sobre todo mentirle al fisco tiene consecuencias altísimas, ¿no? Entonces, ahora está envuelto en este nuevo embate legal. Bueno, no es nuevo, ya lo habían declarado varios ex colaboradores del expresidente cuando se han presentado a declarar ante los senadores, el jurado, etcétera, diferentes personajes que han dicho que el propio presidente había reconocido que él infla los números de su fortuna, ¿no? Entonces, bueno, eso se le abre otro frente legal al expresidente Donald Trump. Oye, y pues como otra rayita al tigre, mientras seguimos viendo, pues cómo, pues entre él y Trump y Biden, pues la cosa no pinta nada bien. Fíjate que David, ese es el tema, incluso de la columna que publicó el día de mañana, que te quería yo compartir antes a ti. A pesar de todos estos juicios que hemos venido hablando y todos estos embates legales que tienen sacudido al expresidente Donald Trump, el día domingo, por primera vez, se publica una encuesta de ABC News y el Washington Post, que pues es una encuesta sumamente prestigiosa. Digo, ya ustedes saben que luego las encuestas se pueden equivocar, donde coloca al candidato o al expresidente Donald Trump con el 52% de las preferencias, mientras que a Joe Biden lo pone con el 43% de las preferencias. Esta es una encuesta atípica a todas las que se han venido sacando. Todas las encuestas que han venido saliendo prácticamente traen un empate técnico, es decir, Trump arriba por 1 por 2, Biden arriba por 1 por 2 por 3, es decir, esa había sido la constante, ¿no? Esta es la primera encuesta para ninguno de los dos candidatos que sale completamente disparada. Si le agregamos a esto que la semana pasada el presidente Biden llega a un número de aprobación, ¿no?, a su gestión por debajo del 40%, es decir, se coloca en el 37% de aprobación del desempeño de su gestión, que ese es un número muy difícil. Cuando un presidente está abajo del 42% de aprobación, difícilmente puede ganar la reelección, David. Entonces, son datos que colocan al presidente Joe Biden, ahora sí como en términos del ajedrez, en un jaque, David, porque pareciera que tiene muchas opciones el presidente Biden. ¿Cuántos juicios más pueden salir para manchar más la imagen de Donald Trump, como el de ayer? Pero pareciera ser que el norteamericano, o una gran parte, no, a lo mejor ya la mitad de los norteamericanos, están viendo más allá de estos problemas legales del expresidente y se han decidido enfocar en tres grandes problemas, ¿no? Que si quieres pues los pudiéramos enunciar. No sé si, yo creo que hasta todo el auditorio ya los hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Pero que el primero es que la inflación en Estados Unidos, ¿no?, y los altos costos de todos los productos y sobre todo de canasta básica están altísimos y siguen escalando, y no hay a un norteamericano que diga me alcanza, lo que me alcanzaba la semana pasada ya no me alcanza esta semana. Eso es más de la mitad del norteamericano, lo ve así, el
5% me parece salía en esta encuesta. El 40%, David, el 40%, 4 de cada 10, chécate este dato, dicen que el presidente Biden y sus políticas no han podido controlar la migración, David. El 40% de los norteamericanos, es un número altísimo, David. Es como decir, no solo los republicanos ultras ven el tema migratorio como un tema preocupante, ya lo ve el norteamericano promedio. Y tercero, y aquí creo que podríamos hablar de una mezcla, ¿no? O una, digamos, ya sería como, pues ya no sería así como el tercero gran, sería la agenda doméstica, ¿no? Que hay muchos gastos, que se está gastando mucho, ¿no? Que el liberalismo de izquierda está ganando, que la agenda woke está ganando, que se ponen más, hay muchos más temas en la agenda que los temas económicos, que los temas del bienestar del ciudadano, ¿no? Entonces, ahí es donde medio se polariza un poquito, ¿no? Pero sí está muy concentrado, David, en el tema económico y en el tema de seguridad, que como lo aborda el norteamericano, lo ve como un tema de seguridad, el tema del flujo migratorio, ¿no? Entonces, estos temas tienen contra las cuerdas al presidente Biden. Aunado, David, a los dos temas que ya son de él, que no son de su manejo económico ni político de su gobierno, que son que el 70% de los norteamericanos dicen que Joe Biden, pese a que es 3 años mayor que Donald Trump, está muy viejo para ser presidente en un segundo mandato. Y lo repito porque es cada vez más el número de ciudadanos que así lo perciben. Y la segunda cosa, David, que ya empieza a ser una horma en el zapato del expresidente, son las actividades de su hijo Hunter Biden, ¿no? Que tienen que ver, y lo hablábamos hace 2 semanas, con un serio conflicto de interés, con manejo de intereses con otros países, negociaciones aparentemente debajo de la mesa, y todo un tema de corrupción que difícilmente uno como ciudadano podría decir, ¿a poco el papá no está enterado? Entonces, echas todo esto en una licuadora, David, y pues que Donald Trump le siga sumando juicios y demandas en su contra, pareciera que va a ser una elección sumamente cerrada, David, donde, creo yo, pesa más la economía y la agenda política del país que los problemas legales de uno de los candidatos. Oye, de alguna manera, como ya lo habéis anticipado, el asunto de la economía familiar siempre es un factor de los más determinantes. Evidentemente el tema de la migración, que no lo hemos podido soltar y que es cosa de todos los días. Y pues lo de la edad, finalmente, pues cómo no ponerlo sobre la mesa cuando pasa lo de la semana pasada que está con Netanyahu y pues se persina y muchos dicen, no, pues no pasa nada, respeto al derecho de culto. Pues estás en un momento protocolario y lo suman a esa parte de que pierde un poquito, digamos, la perspectiva de dónde está, cómo está y cómo tiene que actuar. Pero, ¿qué hay respecto a otros temas que si bien no son necesariamente, Gonzalo, tan determinantes, no dejan de tener su grado de importancia? Y me refiero, por ejemplo, al tema que ya también nos has comentado de los grupos minoritarios, el tema, por ejemplo, que sigue siendo motivo de discusión del aborto, entre otros. Mira, a los demócratas les ha ido muy bien en todas las elecciones especiales intermedias que han habido en estos últimos 2 años, sí les ha ido bien. Salen a votar más demócratas que republicanos, eso te habla de que hay un buen ánimo para el Partido Demócrata, pero han estado utilizando la bandera los últimos 2 años, David, del tema del juicio Roe versus Wade, que tiene que ver con, ahora sí que la reversa que le dio la Suprema Corte al tema de los derechos reproductivos o no de las mujeres en Estados Unidos, el tema del aborto. Está prohibido el tema del aborto, es prohibido el aborto en Estados Unidos, salvo en los estados donde se ha regulado a partir de que se dio reversa al caso Roe versus Wade. Y hay estados, pues podríamos decir en Estados Unidos, donde sí está permitido porque así lo han regulado los gobernadores. Entonces, y hay estados donde no. Entonces, este tema del aborto se ha convertido en un tema local, por estado.
¿no? Y por lo general los estados azules o demócratas tienen regulado la práctica del aborto y los estados rojos o republicanos no lo tienen, ¿no? Y hay unos que están ahí entre medio, pero pues esto sirve muy bien para una política de agenda local, David. Es como si aquí nos pusiéramos a discutir la privatización o no del servicio de la recolección de la basura o de las luminarias. Es decir, es un tema local que también polariza y ayuda, pero no es y muchos expertos dicen que los demócratas deberían de entrarle más al debate de estos temas y no al tema de la economía, como el presidente Biden está tratando de empujar fuertemente. Incluso ayer fue a Michigan, ¿no?, a formarse con los huelguistas de estas compañías de automóviles para demostrar el apoyo. Evidentemente la mayoría de los sindicatos siempre están con los demócratas, pero hoy va el presidente Trump. Entonces fue una cosa medio de reactiva. Pero creo que el fuerte de la agenda demócrata está en este tipo de puntos, pero David, la mayoría de los norteamericanos están poniendo sobre la mesa el tema de la economía. Claro. Y es difícil, ¿no? Es difícil cruzar agendas, ¿no? También, David, hoy es importante decirlo, hoy es el segundo debate de candidatos republicanos, y te lo traigo a colación, no tanto porque de ahí vaya a salir el próximo candidato republicano, no, sin lugar a duda, creo que ya sabemos que Donald Trump va a ser el candidato republicano, pero sí es importante que en últimos días, semanas, los candidatos también, por estos porcentajes altísimos de desaprobación en la agenda migratoria, han comenzado a emitir algunas propuestas sumamente descabelladas, David, que parecería que anduviéramos en la época juarista, y donde candidatos como Ramaswamy, como se llama este cuate, ya está proponiendo de plano, o vamos a ir a ayudarle al ejército o los vamos a invadir, ¿no? Por el narco, ¿no? Entonces, lo veíamos con Mike Pence de una manera más política, lo propuso hace 2 semanas en el primer debate. Muy al pendiente hay que estar, David, el día de hoy de lo que van a decir en torno a la política migratoria, que todo tiene que ver no tanto en cuánta gente entra, sino lo que los que están diciendo, todo el crimen, toda la droga, todo lo malo entra por México, porque México tiene una política digamos, muy laxa en el tema migratorio, y si ellos no van a resolver el problema de las drogas, del tráfico, los carteles, nosotros vamos a ver cómo coadyuvamos, o como dice Ranswamy, ¿no? O sea, si no coadyuvamos, pues por las buenas, por las malas, ¿no? Pero va a ser una constante ver a los candidatos republicanos, incluyendo a Donald Trump, que ya lo dijo el día de ayer, que si él es presidente va a ser una deportación masiva de migrantes. ¿Y por dónde los van a deportar, David? Ni modo que por... Pues sí, claro. ¿Verdad? Entonces, se vendrá el día de hoy un tema que seguramente nos va a salpicar bastante. Yo estaría atento a eso en la agenda, el cómo nos empiezan a ver, y que es el segundo punto que más le importa, sobre todo al votante republicano, es el que más le importa, está muy claro, y lo dejaría como en tercer lugar en general para el votante norteamericano, ¿no? Entonces, definitivamente todo el año nos espera una serie de críticas y de propuestas de cómo ayudarnos, ¿no?, al tema de la migración, sin lugar a dudas. Y estaremos atentos y ya tendremos oportunidad de platicar de ello. Gracias, Gonzalo, que tengas un excelente miércoles. Gracias, David. Buen día, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos.